Guardas para menores de edad según la Ley 1306 de 2009. Representación y administración. Artículo 88. Representación de la persona con discapacidad mental absoluta y el menor. El curador representará al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales que le conciernan, con las excepciones de la ley. Las acciones civiles contra personas con discapacidad mental absoluta y menores deberán dirigirse contra el curador para que los represente en la litis. No será necesaria autorización del curador para poder penalmente contra los pupilos, pero en todo caso el guardador deberá ser citado para que suministre los auxilios que se requieran para la defensa. Artículo 89. Forma de la representación. El curador realizará todas las actuaciones que se requieran en representación del pupilo, debiendo expresar esta circunstancia en el documento en el que conste el acto o contrato, so pena de que omita esta expresión, se repute ejecutando en representación del pupilo, si le fuere útil y no de otro modo. En los casos previos en la ley, podrá el guardador sanear las actuaciones realizadas directamente por el pupilo. Para menores de edad, según la Ley 1996 de 2019, se modifica y se deroga en el artículo 58. Modifíquese el artículo 784 del Código Civil, que quedará así. Artículo 784. Incapaces poseedores. Los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, como tal que lo concurren en ello la voluntad y la apreciación material o legal, pero no pueden ejercer los derechos de poseedores, sino con la autorización que competa. Los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros. Artículo 59. Modifíquese el ordinal 2 contenido en el artículo 62 del Código Civil, que quedará así. Por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre menores de edad no sometidos a patria potestad. Modifíquese el inciso 10 del artículo 68 de la Ley 1564 de 2012, que quedará así. Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador. Artículo 60. Modifíquese el artículo 2346 del Código Civil, que quedará así. Artículo 2346. Responsabilidad por daños causados por impúberes. Los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa, pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudieran imputárseles negligencia, según la ley. Guardadores y su gestión. Sección primera. Curadores, consejeros y administradores. Artículo 52. Curador de la persona con discapacidad mental absoluta. A la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad, no sometido a patria potestad, se le nombrará un curador, persona natural que tendrá a su cargo el cuidado de la persona y la administración de sus bienes. El curador es único, pero podrá tener suplentes designados por el testador o por el juez. Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se presentan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de voluntad y preferencias personales.
Los apoyos formales son aquellos apoyos reconocidos por la presente ley que han sido formalizados por alguno de los procedimientos contemplados en la legislación nacional, por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada por parte del titular del acto jurídico determinado. Las salvaguardias son todas aquellas medidas adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal usadas para impedir abusos y garantizar la primacia de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Ley 1306 del 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. Antes de que existiera la Ley 1996 del 2019, el régimen de ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad se encontraba reglamentado por la Ley 1306 del 2009. Pero esta ley, pese a que se presentó como una norma para proteger los derechos de las personas con discapacidad, vulneraba los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, normalizaba el capacitismo y discriminaba por permitir figuras como la interdicción y la internación. Así la ley del 2019, 1996, en gran parte de ley 1306 del 2009, eliminando en Colombia el régimen de la interdicción y la inhabilitación de derechos y regulando un nuevo régimen para el ejercicio de la capacidad jurídica a través de la toma de decisiones con apoyos. Aún así, hoy en día siguen vigentes varios artículos de la Ley 1306 del 2009, por lo que están en nota de blog, le contamos que se derogó y que sigue teniendo efectos. La capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, conceptos de apoyo. El gobierno sancionó este año la Ley 1996, que garantiza el derecho a la capacidad legal plena de los mayores de edad con discapacidad, valiéndose de los apoyos que se requieran y con las salvaguardias adecuadas para su debido ejercicio. Precisamente las salvaguardias pretenden impedir abusos y garantizar la primacia de la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto jurídico. Así también se establece entonces la presunción de capacidad, así en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal de una persona. Esta presunción aplica también para los derechos laborales. La ley 1996 garantiza el respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas y finalmente el derecho a la no discriminación. Dichos principios y derechos se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia, con la que se busca eliminar modelos de presidencia para convertir a la persona con discapacidad en el centro y protagonista de su proyecto de vida. Personas con discapacidad o capacidad diversa y principios clienteros. Esta nueva ley hace varias modificaciones al Código Civil y deroga algunos numerales y artículos del Código General de Proceso, la Ley 1306 del 2009. ¿Por qué se pidió una norma sobre la capacidad legal de las personas con discapacidad? La Ley 1996 garantiza el respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, y finalmente, el derecho a la no discriminación. Dichos principios y derechos se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia, con la que busca eliminar modelos de precedencia para convertir a la persona con discapacidad en el centro y protagonista de su proyecto de vida. La norma precisa que siempre se presume la capacidad legal de todas las personas, sin distinción, y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. Se parte de que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones, expresar su voluntad y preferencias, obligarse y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, haciendo
uso de apoyo así lo requieran. Procedimientos para establecer el apoyo. Todos los procesos que venían siendo tramitados para que el juez decretara la interdicción de su suspensión de manera inmediata, el juez podrá decretar de manera excepcional o el levantamiento de su suspensión y la aplicación de medidas cautelares nominadas o innominadas cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. ¿Cómo puede una persona con discapacidad ejercer su derecho a tomar decisiones y que sean respetadas en la celebración de actos jurídicos? Primero nos dicen, celebrando un acuerdo de apoyo, los acuerdos de apoyo permiten que una persona mayor de edad formalice la designación de las o las personas naturales o jurídicas que le asistieran en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados. Segundo, solicitando al juez que designe apoyo a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumatorio. Tercero, suscribiendo una directiva anticipada mediante la cual se establece que la expresión de voluntad y sus preferencias en una decisión relativas a uno o varios actos jurídicos con antelación a los mismos. La directiva anticipada. Otra herramienta que incorpora la Ley 1996 de 2019 son las directivas anticipadas, a través de las cuales la persona con discapacidad manifiesta previamente su voluntad respecto a decisiones relativas a actos jurídicos. Al respecto, el artículo 21 de la ley estipula que las directivas anticipadas son una herramienta por medio de la cual una persona mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con antelación a los mismos. Estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos. La directiva anticipada es un acto solemne, ya que deberá suscribirse mediante escritura pública ante notario o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho, siguiendo el mismo trámite previsto en los acuerdos de apoyo. El artículo 23 de la ley establece cuáles son los aspectos que como mínimo deben contener las directivas anticipadas, los cuales son: primero, ciudad y fecha de expedición del documento. Segundo, identificación de la persona titular del acto que realiza la directiva y, en caso de estar realizándola con persona de apoyo, la identificación de las mismas. Tercero, si hay personas de apoyo colaborando con la creación del documento, se deberá dejar constancia de haber discutido con el titular el acto jurídico, las implicaciones de los actos incluidos en las directivas. Cuarto, la manifestación de voluntad de la persona titular del acto en la que señale las decisiones anticipadas que busca formalizar. Quinto, firma de la persona titular del acto y de la persona de apoyo designada en la directiva anticipada. Asimismo, las decisiones expresadas con anterioridad al acto jurídico por medio de una directiva anticipada son de obligatorio cumplimiento para las personas de apoyo que hayan sido designadas mediante una directiva anticipada y que hayan asumido el cargo conforme al artículo 46 de esta ley. La cláusula de voluntad perenne es una institución jurídica por medio de la cual de manera anticipada se invalidan las declaraciones de voluntad que exprese la persona titular del acto con posterioridad a la suscripción de la directiva anticipada, siempre y cuando éstas sean contrarias a las decisiones establecidas en ella. Al respecto, dice el artículo 28 lo siguiente: la persona titular del acto jurídico que realice una directiva anticipada podrá incluir en la misma una cláusula de voluntad perenne, por medio de la cual invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que exprese con posterioridad a la suscripción de la directiva anticipada, siempre que contradigan las decisiones establecidas en este. No obstante, la ley no establece la consecuencia de contraer con posterioridad una cláusula de voluntad perenne. Régimen de transición. Ahora bien, en cuanto al régimen de transición de la Ley 1996 de 2019, las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia desde su promulgación, es decir, que
que a partir del 26 de agosto de 2019 queda totalmente prohibido en Colombia iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado. Hasta tanto entre en vigencia la adjudicación judicial de apoyos, el artículo 54 de la ley establece que el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto jurídico podrá determinar de manera excepcional los apoyos necesarios para una persona mayor de edad cuando se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de la persona titular del acto. Este proceso será promovido por una persona con un interés legítimo y que demuestre una relación de confianza con la persona titular del acto. Frente a las interdicciones que ya fueron ordenadas por el juez, los jueces de familia deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción, así como las personas que fueron designadas como curadores o consejeras a que comparezcan ante el juzgado para determinar si efectivamente requieren de la adjudicación judicial de apoyos. Esto ocurrirá dentro de los 36 meses después de la entrada en vigencia del proceso de adjudicación de apoyos que la ley establece. Las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación también contarán con el mismo plazo para solicitar la revisión de su situación jurídica ante el juez que adelantó el proceso de interdicción o inhabilitación. Una vez recibida la solicitud, el juez citará tanto a la persona bajo medida de interdicción como al curador a que comparezcan ante el juzgado y se determine la adjudicación judicial de apoyos. En cuanto a los procesos de interdicción que venían siendo tramitados para decretar la interdicción, se suspenderán inmediatamente. El juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares nominadas o innominadas cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad, advierte la norma.